El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Le damos la bienvenida a José Luis Mendoza, que se integra a la cabina. José Luis. Tiene el micrófono un chinchín lejos. Epa, ¿cómo está todo? Bien. Aquí Bien. estamos de regreso. Te perdiste una tertulia interesante aquí. Ah, Estábamos hablando de feminismo, de un tema que te encanta. el tema con las corrientes, yo digo que siempre es el mismo, que no pierdan de vista los verdaderos objetivos, porque lo que pasa con los movimientos humanos es cuando hay otras agendas que se imponen y contaminan un poquito la original. Yo creo que todo el mundo, hombre o mujer, debe luchar por los derechos individuales, es decir, porque los derechos individuales, los que ya están en nuestra ley, en nuestra constitución, se cumplan. Si estos se cumplen, yo creo que no se necesita ningún ismo. De eso, ¿no? La idea de que a los puestos públicos, privados, deben llegar los idóneos, deben llegar los candidatos, candidatas con más calidad. Yo creo que eso termina al final convirtiéndose en un mantra, o debe convertirse en un mantra, que nos permita superar toda esa herencia cavernaria, machista, pero también nos debe ayudar a superar la otra corriente, que es la que cree o hace creer que en una sala de cirugía a usted le va a ir mejor en una operación neurológica si hay un moreno, un chino, una mujer y un hombre. No, lo que debe haber son 4 buenos profesionales de la cirugía y punto. Y se acabó. Mira, Oye, todo lo José otro es Luis, pose. a ti no te convienen las discusiones sobre el feminismo aquí en el gobierno de la tarde, porque tú estás en la lista negra después de aquella discusión. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Gracias, don Andrés. mira, Está en la lista negra, eso es cierto. con eso que dice José Luis hay algo importante. Yo concuerdo parcialmente. Ciertamente, cuando los derechos son una realidad, estos movimientos se sobreentienden. Pero es decir, naturalmente. no se necesitan. Pero hay algo. Y que creo que es algo que sucedió en el día de hoy o en el día de ayer. Creo que es el 10 de marzo. En el día de hoy fue que se celebró el Acta de Derechos Civiles que abolía la discriminación en contra de los negros en los Estados Unidos. Pero miren algo muy interesante, y es que a pesar de que el reconocimiento jurídico o la abolición de esta discriminación viene del siglo XIX, del 1865, del 1866, señores, no es sino hasta la década del 60 que en los Estados Unidos una persona de color puede ocupar el mismo espacio Ir a la misma universidad. que una persona blanca, Sí, o que sí, una sí. persona de color Bueno, puede ir a la utilizar. misma Recuerden universidad. aquel asunto con Y lo el más autobús, importante, la no es hasta historia el 2008 famosa. que hay un presidente de tez negra, que también hasta cierto punto... Aunque eso no es un derecho. Eso Él no es un derecho, por eso esa es la Claro. aclaración que iba a hacer ahora, pero también refleja mucho en qué momento se encuentra la Lo de la sociedad. historia que estás sugiriendo, Yulisa, del autobús, es bueno hacer memoria de algo. Lo de Rosa Parks era algo que ya se había preparado, es decir, había un grupo de jóvenes afroamericanos y afroamericanas a las que se les preparó para provocar ese tipo de cosas, para llamar la atención. Y eso es bueno, ¿eh? Lo digo porque lo de Rosa Parks tenía precedentes. Jackie Robinson, Sí. el pelotero, 20 años antes de Rosa Parks, había recibido corte marcial por negarse también a irse a la parte de atrás de un autobús. Y el caso de Oliver Brown contra la hubo, Junta de claro, Educación claro. también. Entonces es bueno insistir. Esto se trata, insisto, de que los derechos que están consignados para el ser humano, en la idea, aquella vieja idea de que todos nacemos iguales, se cumplan. El problema con los ismos, y esencialmente el feminismo no ha sido penosamente Déjame la decirte algo, excepción. José Luis. El feminismo existe, pero la misandría también, ¿eh? Totalmente, Eso hay totalmente. que Pues, decirlo. no, la misoginia existe. Ahora, hay un asunto. El problema, No, la el misandría, problema, el el odio a los odio a hombres, los el odio a los hombres, hombres, claro. El odio a los El hombres. odio a los hombres, aunque también es bueno recordar No, y ahí mismo hay que introducir la misoginia. que el que problema también de es un la gente que le gusta ponerle etiquetas a todo y supuestamente en pro de los etiquetados, siempre insisto, eso me tocó aquí una discusión una vez fuertísima aquí en esta emisora, aquí en esta Sí. cabina. Hay gente que dice buscar igualdad y lo que busca es el privilegio. La historia está llena de eso. La historia está llena de eso. Por eso siempre hay que ver, insisto, si una petición crea ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Si crea derechos de primera categoría y derechos de segunda categoría, porque entonces lo que se está haciendo es generar una base de resentimiento y a la sociedad en general, las sociedades responden muy mal en el tiempo a la idea de que seres humanos del presente, léase por ejemplo hombres del presente, hombres jóvenes que tratamos de no
tener ningún tipo de vinculación con el machismo cultural, ni nada por el estilo. Como que nosotros heredamos una carga de la culpa de lo que hayan hecho nuestros abuelos o bisabuelos, y eso no es así. Y eso es algo que se predica todos los días, y eso es algo que se intenta remarcar como que fuera una realidad, y no puede serlo. Nunca Hoy puede hay serlo. un análisis, creo que en el Times o algo así, sobre las acusaciones del Me Too a Joe Biden, que en realidad cuestionan a ese movimiento que tuvo en principio buena pro, es decir, se miró bien, era necesario, sacudió un poco la conciencia de mucha gente que se sentía... Pero se fue al extremo. Ahí voy, exactamente lo que dice Yulisa. Es decir, se fue al extremo. Y entonces hay casos en este momento que son exagerados, que ocurrieron, qué sé yo, un piropo, por ejemplo. Yo leí un artículo recientemente sobre el piropo. Bueno, un piropo podría ser una agresión, pero... Sí, pero ¿cómo se enamora un hombre? Por eso decía, el feminismo existe, pero la misandría Lo que también. pasa que depende. Hay un piropo Lo que pasa vulgar. que hay No, claro, un límites. piropo Hay un vulgar es piropo una vulgar, agresión. Es una agresión, pero hay un piropo elegante, hay un Pero piropo hay- romántico. No, Pero y hay eso y hay no un es piropo una que ofende ofensa. dependiendo de quién lo diga. También. 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 Eso es bueno que se sepa. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 3:17. Estamos haciendo algunos recuerdos recientes de lo que ha ocasionado el Me Too a nivel mundial. Y yo le contaba a Andrés en la pausa sobre el caso de Junot Díaz, un caso que en su momento, digamos que sacudió a todos los colectivos y sorprendió a mucha gente porque Junot Díaz no se suponía que era un depredador sexual ni nada por el estilo. Y este es un ejemplo de cómo no se debe de opinar alegremente antes de tener algunas pruebas en la mano. Junot ha sido restablecido en todos los lugares de donde había sido En suspendido. su caso hay que decir Y que la uno de los- investigación dio que él que es uno no de los pocos cometió casos, ningún delito de los pocos sexual. casos felices donde ese restablecimiento se ha logrado en un alto porcentaje. Pero- Porque hay gente que quedó marcada de por vida, incluyendo un señor que se mató hace unos días, en el Ay, entendido de que Un artista, para quien es América. acusado por ciertas cosas y por ciertas personas no existe la presunción de inocencia. Mira, pero en el caso de Junot, yo expliqué aquí en la coyuntura, ¿tú te acuerdas, José Luis? Sí. Y tú también, Yulisa, yo creo que tú estabas con nosotros también. Tú no has Lo salido de relativo a mí la desde hace personalidad de Junot, que es mi amigo y es una persona con quien yo he tratado mucho. Tipo tímido, retraído. Pero una cosa increíble, cuando yo oí esa acusación, yo me pregunté miles de veces si era posible sostenerla, porque si hay alguien tímido, Para el que conoce a una persona Junot, tan era difícil difícilmente imaginarlo. proactiva, porque Junot hasta está callado en los sitios donde le están haciendo las entrevistas a él. Quizá por eso, por ser tan buen observador, escribe Ahí también. es que, y entonces por eso también la universidad entró en el debate y creó una comisión de investigación especial, se crearon comisiones y lo que se recaudó en materia de información no Junot lo terminó perjudicó para casi nada. siendo víctima, producto de la Así investigación que hizo la universidad, que fue la que terminó restableciéndolo. Pero recuerden que una de las denuncias más fuertes, y con esto, comentar de esto inclusive hay que tener cierto cuidado porque uno no puede dudar nunca de los testimonios de las víctimas, porque eso tiene que ser un ente superior que lo investigue y que luego dé algunos veredictos para entonces nosotros poder opinar al respecto. Pero del caso de Junot, que ha sido diferente de muchos otros, donde sí hubo un abuso o un propasamiento inclusive progresivo. La acusación era que la víctima, que era una estudiante que luego fue profesora, había ido al apartamento de él, de Junot, y decía que él se había quedado mirándola y que la miraba fijamente en silencio. La ofensa fue una Y mirada. que ella sintió que él le estaba mirando el pecho porque ella tenía una blusa descubierta. Bueno, Y esa fue la principal acusación para usar el nombre de Junot Díaz en un caso de acoso. Pero ciertamente las mujeres, aunque haya tuviera cadena todo lo que perpetua. ustedes han mencionado, no lo dudamos. Imagínate. Las mujeres han sido víctimas históricamente del acoso. Y estos son temas que tienen Claro. que Sí, evidenciarse. por eso es un tema sensible. Tienen que evidenciarse y que tienen que tener Eso es verdad, consecuencias. sí. Ahora, tampoco se pueden ir al Pero extremo. ahí volvemos a lo mismo. Y Fortalecer la tampoco- denuncia, fortalecer el acceso de un ciudadano, no importa el cromosoma con el que nació, X o Y,
hacia la justicia es parte de fortalecer el Estado de Derecho. Insisto, no necesitamos ningún ismo para que esas cosas se fortalezcan. Luchar por los derechos individuales que los es luchar por los derechos de las minorías y las mayorías. razón de ser en la historia. Ese tipo de ismos, o cosas, en ese tipo de casos, valga la redundancia, Tuvieron su razón de ser. También lo utilizan como combustible. Y no conozco del todo el caso de Junot, pero algo que también hay que decir en este tipo de constelaciones, y es lo siguiente: yo no he visto nada más difícil que recuperar que el honor y la propia imagen. Claro. Es algo increíble, ¿eh? O sea, una recuperación como se hace en derechos patrimoniales, por ejemplo, es prácticamente imposible. Ya hay personas que entienden que en el caso de uno que es la persona de que hablamos, es un abusador sin serlo, sin ser condenado e inclusive reivindicado. Por eso yo decía hace un momento que para opinar sobre eso hay que tener cubierta la plataforma del conocimiento, porque tú no puedes opinar sin conocer las verdades de todos, porque no hay una verdad absoluta, hay hechos, y sobre los hechos hay entonces diferentes vertientes de opinión, y cada quien, víctima y supuesto victimario, se asume de una manera distinta, y por eso tú tienes que conocer la verdad de cada quien, para entonces tratar de hablar sobre la base de la imparcialidad, o al menos sobre la base de la verdad, porque tú puedes no ser imparcial, pero siempre tiene que ser veraz. Tú no puedes distraer ni un punto ni una coma del testimonio de una persona, sea a favor o en contra. Y en el caso de Junot, sí, la distorsión desinforma. La distorsión fue lo que desinformó. Lo mismo le ha pasado a varios. Recuerden el caso del juez Kavanaugh. A ese lo rifaron bien rifado. Y recuerdo... Dime. Que el juez Cabano tenía antecedentes reales. Sí. Junot no es un hombre que tenía ningún antecedente. Correctamente. O sea, el caso del juez Kavanaugh era el extremo contrario del caso de Junot. Y ahora con el caso de Biden, que me sorprende, aunque los depredadores sexuales no tienen edad, no tienen estigma social, no tienen nivel académico ni nivel social, nada. Lo de Biden ha sorprendido. Y ha sorprendido sobre todo a su misma clase demócrata. Lo de Biden, pienso, hay una forma de verlo. Recuerda que el Partido Demócrata hoy por hoy tiene una gran fractura ideológica entre su versión más moderada y Bernie Sanders y su versión más extrema. Y hay una especie de... No solo Sanders. Ahora No, hay una mujer ahí. Está ahí la Omar, Sandra Ocasio. Oye, la Ocasio sí es un Hay tema de estudio. Hay una persecución a los tibios, como se decía en la Biblia. Hay una persecución a los tibios y muchos dicen que eso podría pasar factura. Yo quería hacer un vuelco rápido del tema, que por cierto guarda mucho en común, ya que este tema ha ocurrido al ex, bueno, no sé si de llamarle ex, porque no ha abandonado el personaje todavía, pero... Bueno, ahorita yo te iba a decir, cuando Eduardo estaba diciendo que no es fácil recuperar la imagen propia, te iba a decir que a ese sí le iba a dar trabajo. El caso, no, para mí es casi imposible. El caso del llamado Kanki, que obviamente no es un nombre que civil, hay que llamarlo ilegal, por su nombre, José Luis. Pero hay toda una discusión en las redes sociales el día de ayer, aunque las redes hay que recordar, las redes no son el país, y dentro de la opinión pública las redes juegan un rol importante, pero no son totalmente la opinión pública, eso es importante que se sepa. Estamos nosotros. Luego está el hecho de que hay un debate que sí es muy válido en cualquier esquema que se discuta con respecto a, primero, las garantías procesales deben ser reconocidas en cualquier instancia donde la justicia trabaje, cierto. Eso incluye respetar la presunción de inocencia de cualquiera. Ahora bien, hasta eso tiene un límite. Hay todo un tema relacionado a quienes han estado hablando de mantener lealtades, de mantener, vamos a decir, ciertos compromisos personales. A mí las atenuantes que yo he visto desde hace un par de días, sobre todo en la televisión de Santiago, atenuantes quiere decir, para que no nos entienda, buscar la forma de disculpar una situación, de hacerla menos grave, de tratar de entender que, bueno, los papás a lo mejor no eran buenos criando a los muchachos, no tiene nada que ver. De que eso venía ocurriendo hace mucho, no tiene nada en absoluto como atenuante. Una forma de revictimizar. Y peor todavía. Y es una justificación indirecta del acto en sí mismo. Y ahí de lo único que se tiene que hablar es del hecho, de las víctimas, que esas sí no son reparables. ¿Cómo tú les repones a un niño de 10 años de edad,
de 5, de 6, Un trauma de una por vida. violación sexual, ¿cómo tú se la repones? O como ayer debatí con una gran amiga que es oyente de nuestro espacio. No importa si subimos las edades a 10, 12, 13, 14, siguen siendo menores de edad. Siguen siendo menores. Eh, Incluso Oye, en este caso hay de 12 uno de y de 10 14. y hay uno de Y hay una 17. cultura ahí, hay Sí. una cultura ahí, don Andrés, y volviendo al tema del machismo cavernario, que en parte creo que bebe mucho de esa misma agua. Al violador en nuestro país, al violador, es decir, a quien obliga a alguien más débil a tener intimidad sexual, obviamente En contra suya. sobre la base de la agresividad, y lo cual ocurre casi siempre de hombre a mujer, aunque puede ocurrir perfectamente de hombre a hombre, hombre menor de edad, casi siempre. Y O en- puede ocurrir de y hombre a con hombre adulto en niños. la cárcel, o puede ocurrir en cualquier otra instancia. Siempre de alguien más fuerte a alguien más débil. Hay siempre una justificación cultural. Recuerdo cuando le escuchaba yo a mucha gente, incluso mujeres, pero es que ahora visten a las niñas de tal y tal manera. Y yo decía, pero ¿y qué importa cómo las vistan? ¿De cuándo a dónde? Eso no justifica El largo nada. de la falda, lo apretado de los pantalones, Eso es un disparate. lo alto de la blusa, De lo contrario, no violarán monjas. es un atenuante, correcto, es un atenuante. O no violaran recién nacidos, o no violaran infantes de cuna. No, y pues. O pasa. niños, Usted porque tiene que, usted tiene se que- visten usted diferente. tiene que poder tener el derecho de vestir como usted quiera, sin temor a que lo No, violen, pero que eso o es un- le- eso es o un que le- disparate. o que le lesionen su autodeterminación Y, Entonces- sexual, y las por Dios. ancianas son exhibicionistas. Entonces y la violan pongo también. pongo ese triste ejemplo, porque nosotros estamos ante una cultura, y lo hemos dicho aquí también en el aspecto político, que siempre busca una validación a lo malo. Pasa siempre, ha pasado 1000 veces, otros lo hacen peor. La víctima no es tan buena como lo pintan. O eso es viejo. Oye, Todo el mundo lo sabe. esto es bueno para revisar nuestro discurso. Claro. Porque una cosa a veces es la sociedad que nosotros aquí queremos, proponemos, anhelamos y deseamos, y la distancia que esa tiene de la que de verdad tenemos, señores. Hay discursos mira. que en vez de ayudar, desayudan. De gente que incluso teniendo acceso al micrófono, ahí al set de televisión, a la cámara, a esas herramientas tan poderosas, que alguien decía era una 45 cargada, tener el acceso a esto. Oye, con un resultado terrible. Alguien decía que esperaba que esto no se convirtiera ahora en una especie de búsqueda Ay, de los errores sí. de quienes han estado en los medios, de quienes hemos hecho tal o cual cosa. Hemos estado en los medios comiendo muchachitos y Miércoles. muchachitas. Y hemos comido mucho. Pero tú viste esa vaina. Es una locura. Yo espero que Mira, haya sido un rebalón freudiano. un consejo Eso no- general. aun si fuera un rebalón freudiano, el hecho mismo debe ser investigado Un- porque eso es una afirmación. No, Sí. un consejo general también. En materia de niños, la inocencia es la principal característica. No hay forma de hacer responsable a un niño De lo que de ocurra. nada ni de lo que ocurra. Es una locura, ni jurídicamente hablando, ni humanamente hablando, ni de ninguna otra manera. Eso es una verdadera tragedia. Y en el caso del comunicador santiaguero que lo dijo, tratando de asumir una defensa férrea, por cierto, de el señor este que está en cuestión, que yo creo que no hay ni siquiera que decirle mucho el nombre del personaje, hay que decirle su nombre Sí, como sí, es. eso estaba yo buscando. y se me Porque había pasado. cuando él se quita la máscara, no es con la máscara que supuestamente abusaba de los niños. Miren, los testimonios de esos niños son desgarradores. Lo terrible con la máscara es la que le daba cercanía a ellos. Correctamente, pero normalmente es así. Fíjense que los abusos Bueno. hacia infantes vienen de personas que tienen autoridad sobre El dato ellos. es matemático. Y Después que de los tienen una sacerdotes, cercanía. ¿usted sabe quiénes tienen más incidencia en la data policial sobre abusos? Son los profesores. Profesores, sí, y payasos. Y Figuras de personal de, diversión. cuidado, Sí. enfermero y cosas. Porque es la exposición. Es penoso, pero es así. Son aquellos que se encuentran Es cercanos. un tema de probabilidad. Bueno, entonces decía que a esta persona hay que llamarlo por su nombre y que en todo momento la gente tiene que saber de quién estamos hablando. Él se llama Kelvin Núñez, Kelvin mejor Núñez. conocido como el payaso Kanki. Y que a pesar de que se está en ningún momento decimos que ya sea culpable, uno no lo está crucificando, pero es el Ministerio Público el que dice que hay elementos para llevarle a un juicio de fondo, para sustentar la acusación. Y si esos elementos no estuvieran presentes, no se le estuviera conociendo una medida de coerción. Y yo quiero que eso la gente lo entienda. Y que cuando usted tiene que dar o quiere como comunicador, como amigo, como colega, como compadre o como amigo de andanzas, y esas andanzas sí preocupan, defender a una persona con un argumento como ese, entonces usted también tiene que ser investigado. Donde se dice que ahora
Ojalá y esto no se convierta en decir pues, palabras textuales con descoordinación y todo, con decir cuáles son los hombres que trabajan en medios de comunicación, que cometen errores saliendo con muchachitos y muchachitas. A mí a lo único que me huele eso es a delito. Y a lo único que me huele eso es a investigación, y asimismo debe sentirlo el Ministerio Público, porque de lo que se está hablando aquí no es para jugar. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. La directora del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, CONANI, expresó que esa institución se mantendrá alerta y vigilante al caso de abuso sexual contra menores que involucra al payaso Kanki. La funcionaria reiteró que CONANI se mantiene de puertas abiertas para recibir las denuncias de la ciudadanía y los medios de comunicación para actuar ante los casos de abuso contra menores. Está haciendo su trabajo, está investigando. Nosotros, como ente rector del Sistema Nacional de Protección, nos mantenemos alerta y vigilante ante este y ante cualquier otro caso donde se determine que los derechos fundamentales de cualquier niño, niña o adolescente esté vulnerado. Si ustedes han observado nuestra trayectoria en CONANI en estos 10 meses en que hemos estado al frente de la institución, han visto que hemos integrado a la sociedad y que lo hemos integrado ustedes mismos en la denuncia, en el seguimiento y en nosotros oportunamente intervenir en los casos. El vocero oficial del expresidente Hipólito Mejía, vamos a salir todo preso de aquí, Eddie Olivares, aseguró este martes que no hay posibilidad alguna de vencer al exmandatario en las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno, PRM, a efectuarse el próximo mes de octubre. Eddie Olivares aseguró que de los nuevos inscritos en el PRM, alrededor del 70% lo han hecho expresando simpatía por el proyecto presidencial del ex jefe de Estado. El único proyecto que ha salido a la calle a inscribir gente es el proyecto de Hipólito Mejía. Mientras los adversarios viven en una burbuja de ilusión en la televisión, el presidente Hipólito Mejía vive en los barrios, en los campos, en las calles, inscribiendo gente. Ese es el trabajo. No hay duda de que no existe ninguna posibilidad de que Hipólito Mejía sea vencido en esa primaria. El expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, calificó como normal que un ex incumbente de la entidad eleccionaria vuelva al ruedo político una vez cesen sus funciones. Entrevistado en el Gobierno de la Mañana de la Z101, Rosario Márquez se expresó en esos términos a propósito de la reacción que ha generado en la opinión pública el activismo político que ha evidenciado él en favor de las aspiraciones del expresidente Leonel Fernández. Y a veces queremos tener leyes especiales para hombres específicos. Parece que me quieren hacer una constitución y una ley particular que me prohíbe el ejercicio de mis derechos civiles y políticos, que son los demás. La persona más admirada, incluyendo por mí, en el manejo de la Junta Central Electoral es César Estrella Sadalá. Apenas salió un año, formó un partido político y fue candidato presidencial. No escuchaba a nadie criticándolo. Otros estuvieron ahí, salieron como candidato a senador en menos de un año. Otros miembros de la Junta han venido por todos estos lados, nadie lo ha cuestionado y han estado en actividad política. Al único que se le refiere es a mí. Walter Musa, alcalde de Puerto Plata, reveló que el relleno sanitario para el que se adquirió un terreno estaría aproximadamente a 1.400 metros de la entrada de Cofresí. Y aunque admitió que el estudio de impacto ambiental está en proceso, aseguró que cuenta con un estudio técnico y con el apoyo del programa Dominicana Limpia y la Liga Municipal Dominicana. En este momento está a 1.400 metros lineal del primer punto turístico, que es la entrada de Cofresí, vamos a suponer, y donde va a ser depositada la basura, estará en otras condiciones, que es basura enfundada, para decirlo de esa manera, porque serían pacas de basura que se estarían preparando. Cada paca tendría un peso de 1.3 toneladas aproximadamente, y enfundada. O sea, usted ha visto, por ejemplo, las maletas, cómo se enfundan en los aeropuertos. Así de esa manera también serán enfundadas la basura.
El presidente de Haití, Jovenel Moïse, mostró este martes a Jean-Michel Lapin como nuevo primer ministro, cargo que desempeñaba de manera interina desde el pasado 21 de marzo. Lapin, quien también es ministro de Comunicación y Cultura, deberá presentar su plan de gobierno al Congreso Nacional, que tendrá que ratificar su designación. El señor Michel Lapin asumió de forma interina el pasado 21 de marzo, después de que los diputados destituyeran a Jean-Henri Chant, tras aprobar una moción de censura en su contra por la falta de respuesta al agravamiento de la crisis económica. Radamés González encabezó este martes el bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno y adelantó que esa facción partidaria dará una respuesta política a la sentencia del Tribunal Superior Electoral que anuló la Asamblea PRDista del 2018. Esta situación no ha concluido porque nosotros no le hemos dado una respuesta política, explicó y resaltó que hasta el momento se han enfocado en respuestas jurídicas. A decir del legislador, la respuesta política consistirá en convocar a los organismos para realizar una asamblea donde ganaría quien más votos tenga. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario único @Z Digital. Bueno, me voy a referir al tema de Puerto Plata y con esto convoco a mis compañeros para lo siguiente. Ustedes se fijan por qué yo insisto en que la política dominicana, o sea, la creación de políticas públicas, para que no nos perdamos, tiene una enfermedad del inmediatismo y por eso, para los problemas inmediatos genera comisiones que nunca terminan su trabajo, que nunca presentan un informe final, presenta políticas temporales, aquí le llamamos, tienen un nombre, ¿cómo se llaman? A cada rato cuando la policía está bajita la imagen, operativos, sí. Y todo tipo de jornadas, operativos, toda esa vaina. Aquí somos expertos en ese tema. Ahora, la parte de las políticas permanentes, bueno, a Dios que nos coja confesado cuando se dé su segunda venida. No puede ser igual, jamás en la vida, piénsalo por un momento, la política de eliminación de desechos, la infraestructura de eliminación de desechos y el tratamiento de desechos de un distrito municipal de 3.000 habitantes, donde solamente hay área residencial, no hay aglomeración urbana, no hay, por lo tanto, y suele darse muchísimo menos en ese caso, presencia de industrias, que genere otros componentes que no sean los típicos desechos humanos, los más connaturales, que son los excesos de comida, la necesidad de una buena cometida pública para las aguas tratadas, sólidos, etcétera, etcétera. En el caso de la basura, de ese excedente, no puede ser igual jamás ni nunca, lo anteriormente descrito, a municipios de 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 o medio millón de habitantes, ni hablar ya de Santiago y el Gran Santo Domingo. Eso se sale de todo tipo de comparación. Hay que insistir para que este punto tenga algún tipo de lógica, porque no la tiene si no lo abordamos desde el inicio, que la República Dominicana, el Estado, el presupuesto ley que cada año se aprueba, parte de una trampa. Y yo le agrego a esa trampa una ilegalidad. El Estado viola su propia ley cuando no le reconoce al gobierno, al nivel de gobierno municipal, el 10% de lo que le otorga la ley. Eso es lo primero. Le da cerca de una cuarta parte. Le está diciendo, mira, en vez de 10 pesos, toma 2,5 pesos y resuelve como tú puedas. De forma que el otro 75% de lo faltante, ¿qué ocurre? Dependiendo las preocupaciones políticas electorales del momento, el Estado central interviene en el nombre de obras públicas, en el nombre de cualquier otro de los factores que genera infraestructura y hace intervenciones específicas, pero no son permanentes. Ahí volvemos a lo mismo. La forma en la que se trataba la basura hace 60, 70 años en este país tenía más racionalidad que la que tiene hoy. Y usted dirá, ¿cómo está diciendo eso José Luis, que siempre tiende a defender el presente y el futuro como un mejor estadio de vida que cualquier otra época? La racionalidad de hace 60, 70 años hacía que en la zona oriental, y no sé si esto lo recordará Andrés, había una incineradora de basura. Ahí, donde está en la entrada del Puente Duarte. Había una incineradora, sí, señor, que eliminaba grandes volúmenes de los desechos que generaban los habitantes del Distrito Nacional. Si usted quiere, póngale que el distrito tenía los 250.000 habitantes que se contabilizaban en el 55. Ponga que estábamos entre 300.000 y 500.000 en la época que esa incineradora estuvo en actividad hasta los años 70. ¿Qué tenía que seguirse haciendo?
Bueno, la política de relleno sanitario, la política de reciclaje, la política de separación de la basura, incluso desde el mismo hogar, en distintas fundas de distintos colores, en distintos tanques de distintos colores, para saber lo que es biomasa, para saber lo que es plástico, para saber qué puedo quemar, qué puedo incinerar, qué puedo reutilizar porque voy a extraer gases, energía, de dónde puedo sacar metales, de dónde puedo sacar tal o cual cosa. Arrastramos 30, 40 años de grave retraso en el manejo de los desechos. Y pretendemos resolverlo de un día para otro. ¿Saben qué? La idea probablemente de adquirir ese terreno para el relleno sanitario a lo mejor no es mala, a lo mejor no está hecha sobre la base de ningún gesto negativo, a lo mejor está hecha sobre la base de lo posible. Ahora, que una zona, por ejemplo, turística, con el relieve que tiene Puerto Plata entre montaña y costa, ese es el punto. No tenga, por ejemplo, una incineradora del tamaño que un municipio como ese debe generar para luego el resto de sus excedentes en materia de desechos tratarlos como se pueda. La que tenga que ir al relleno sanitario, la que tenga que reciclarse, la que tenga que quemarse. Oye, vamos a estar en este relajo. 10 años después vamos a hacer este mismo comentario, vamos a escuchar lo mismo. Igualito. Y después va a tener que moverlo. Como el perro que se persigue la cola. A mí me llama la atención que diga el alcalde de Puerto Plata que ellos no tienen el estudio de impacto ambiental, que es por lo que ha estado levantándose y protestando la gente de Cofresí. Y que ellos tengan que admitir, decir, bueno, está en proceso. Bajo esa frase puede pasar cualquier tiempo y ellos presentarlo cuando quieran y eso quedaría ahí, pero lo malo digamos de eso que arropado. Es que él y es el alcalde que lo está que ya hay una inversión. O sea, sin tener el estudio de impacto, él admite y dice que ya adquirieron los terrenos, que esos terrenos fueron pagados. Pero se compraron los terrenos sin tener un estudio de impacto. Es un estudio de impacto increíble. O sea, eso no importa. Alguien decidió con un estudio técnico, dijeron, mire, eso está a 1.400 metros, dicen ellos. La gente dice que está a 600 metros, 700 metros. Pero alguien de la alcaldía o de la liga municipal dijo, aquí a esta distancia está bien, eso no le va a molestar a nadie, vamos a ponerlo en eso es un estudio técnico. Y que se compre el terreno sin tener un impacto ambiental. Ahí es donde yo les digo a ustedes que aquí la política de medio ambiente no se le está dando ninguna importancia. Y que cuando hay que tomar decisiones de peso, que es donde se evidencia qué tan importante es para los gobiernos la preservación del medio ambiente, se toma la que más daño hace, porque precisamente esos estudios de impacto ambientales no le merecen o no le dan la importancia que realmente tiene. Y tú te das cuenta qué tan estadista es un presidente, y me refiero a todos, no solamente al de ahora, cuando piensa en el futuro de su infancia, cuando piensa en el cómo va a mejorar el medio ambiente para las generaciones futuras. Pero yo no le exijo solo al presidente. Y cómo va a dejar a los gobiernos locales, cada sociedad de manera organizada para que la vivan las civilizaciones que vienen de su propio país. Lo que pasa es, Andrés, que cada promesa que se hace, los funcionarios están llamados a cumplirla y no puede ser que aquí cada quien se maneje como si fuera un chivo sin ley y que al tema del medio ambiente, que tanto les gusta hablar los 27 de febrero, en la práctica se le dé tan poca importancia. Eso nada más es un tema de discurso. Hay dos cosas ahí que me llaman mucho la atención. Coincido mucho contigo y con José Luis en el tema de que nuestras políticas públicas están marcadas por su efecto mediático. Más nada. Pero del caso que ustedes señalan, me llama mucho la atención de que se adquieran unos terrenos, pero nadie ha mencionado ni hablado de una licitación para esa obra que supone la incineradora. Es decir, esa es una obra que seguramente... No es incineradora. No, ahí no va. La incineradora la agrego yo, que es necesario. Que aquí nadie habla de eso. Que aquí muy pocas veces, fuera del relleno sanitario y de la acumulación de volumen en un sitio, él dice que no hay más soluciones. Sí, que no es un relleno sanitario habitual. Pero independientemente, cualquiera que sea la naturaleza de la obra, yo también me refiero al incinerador en hipótesis. O sea, eso hay que licitarlo. Eso no se hace al ojo ni al dedo por ciento. Claro, y ojalá incluso, yo soy de lo que dice que eso es lo bueno. En los municipios de Puerto Rico, que suelen tener un gran poder en cuanto a presupuesto, yo he tenido el chance de pasar por el frente de algunos de sus rellenos sanitarios y eso parece toma en un basurero, parece un jardín, una cuestión organizada, limpia, de hecho hasta atractiva, y no es el caso lamentablemente de nosotros. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde. Hay muchos temas calientes el día de hoy. Señores, lleva 13 días desaparecida la pareja estadounidense que vino a vacacionar a República Dominicana a la zona de Samaná y que no ha aparecido. Ellos debieron llegar a su país el pasado 27 de marzo. Cuando salieron desde el hotel donde estaban de Samaná, alquilaron un vehículo para ir al aeropuerto y nunca llegaron a ese aeropuerto. Y su familia empezó a reportarlos como desaparecidos. Y ya esta es una noticia que está saliendo en los canales internacionales norteamericanos. La primera página del New York Times de hoy. La cadena NBC lo está pasando cada 2 o 3 minutos. Lo pasa cada momento, y en el Washington Post, en el segundo cuerpo, también salió. Es muy, pero muy importante el tratamiento que se le dé a este caso. El vocero de la policía ha hecho varias declaraciones alrededor del tema, algunas de las cuales apuntan hacia un tipo de investigación diferente a lo que se está pensando, porque él dijo hoy que el varón de la pareja tenía pendiente una causa en los próximos días, tan pronto llegara tenía que irse para llegar a su causa. Una barbaridad. Y que quizás ese sea, bueno, él no lo dijo así, pero ese puede ser un motivo de ocultamiento, digamos. Lo que pasa es que ellos salieron al aeropuerto y tenían su ticket comprado y todo para no llegaron nunca. Y no llegaron nunca. Hay incluso, creo que una parada donde ellos donde se verifica que ellos estuvieron. Decía que el vehículo, aunque era rentado, no tenía GPS y aparentemente no encontraron cámaras que los registraran. Exactamente. Vamos a retomar este tema en unos minutos porque ahora tenemos al predictor de UNAMED, Félix Rodríguez, con quien vamos a informarnos respecto de qué vamos a esperar para esta semana y la que viene respecto al tema del clima, a propósito de que estamos casi en operativo de Semana Santa. Félix, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Le informo que hay una circulación anticiclónica que está generando condiciones de buen tiempo, es decir, condiciones generalmente secas y estables. O sea que en gran parte del país lo que está predominando es un ambiente, para hoy y mañana, va a estar predominando ese ambiente principalmente soleado, poca actividad de nubes y escasa posibilidad de lluvias, excepto sobre los Haitises y la cordillera central, donde se observan concentraciones nubosas y en estos momentos se están registrando algunas lluvias aisladas, pero que no serán lluvias significativas. Para mañana va a continuar este mismo patrón meteorológico. Entonces sería para el jueves y viernes, cuando se estaría acercando una débil vaguada frontal por el norte del país. Entonces la misma, principalmente jueves en la noche y viernes en la tarde, estaría generando algunas lluvias aisladas y se van a concentrar principalmente en el noroeste, el norte, el noreste y la cordillera central. Pero, repito, no serán lluvias significativas. Esta vaguada no dejará acumulados significativos en la zona que le acabé de mencionar. Más bien serán algunas lluvias dispersas o aisladas, muy focalizadas en alguna zona, y podría quizá la media pulgada de lluvia, es decir, quizá unos 20 milímetros, de 15 a 20 milímetros, y como ustedes pueden saber, la sequía acumulada que tenemos en esa zona no se resuelve con los acumulados que podría dejar la vaguada que se acerca para el fin de semana. O sea que así van a estar más o menos las condiciones del tiempo para lo que resta ya de esta semana y el fin de semana. ¿Tendríamos que esperar que avance la semana o podemos saber cuál sería el parámetro? Si también va a ser de sequía, Félix, a propósito de que es la semana en la que mucha gente sale de la ciudad. Para la semana que viene, que es la Semana Santa, no se esperan acumulados tampoco importantes de lluvias. O sea, no se espera que llegue alguna estructura meteorológica importantes que pueda generar lluvia de consideración. Más bien, los vientos alisios que arrastran campo nuboso podrían estar registrando algunas lluvias aisladas, pero que eso no va a impedir de que la gente pueda salir al interior y disfrutar de la Semana Mayor. Muy bien, gracias a Félix Rodríguez, predictor de la Oficina Nacional de Meteorología. El gobierno de la tarde. Las
3:55 en el gobierno de la tarde y en todo el país. Antes de la pausa, comentábamos la pena de la pérdida o la desaparición de una pareja estadounidense que vino a vacacionar a República Dominicana y que esta información se está propagando por los noticiarios y diarios estadounidenses. Es una pareja que venía de Mount Vernon, al norte de la ciudad de Nueva York, y que había estacionado en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty en Nueva Jersey antes de su vuelo, y que miembros de la familia dijeron que el vehículo todavía estaba ahí, que ellos no habían regresado y que la línea aérea había confirmado que ellos no se montaron en su avión, o sea que ellos no despegaron nunca de República Dominicana. Hay un comunicado que ha dado ya la Embajada norteamericana, quien habla de que no da tantos detalles porque la Policía Nacional tiene que continuar con una investigación y ellos no pueden causar ningún tipo de obstrucción publicando informaciones, pero que la información real es que esas personas nunca abordaron el avión, nunca llegaron al aeropuerto dominicano. Lo que ha dicho también el vocero de la policía. Pero es importante señalar que hay que resolver el problema porque coyunturalmente, desde el punto de vista del turismo, eso afecta mucho a la República Dominicana. Si usted agrega a ello el comunicado del Departamento de Estado, en el que alerta de la peligrosidad a los ciudadanos norteamericanos de venir a la República Dominicana, y el hecho de que aparece ahora una pareja en primera página del New York Times, para que una noticia esté en primera página del New York Times, tiene que tener mucha importancia. Y para que el NBC te dé una cobertura de un reportaje, tiene que tener importancia. Por lo tanto, la policía tiene que activar el proceso de investigación. Yo sé que están en eso. He visto 2 o 3 veces las intervenciones del vocero de la policía en los medios, pero leyendo la prensa extranjera esta mañana, tú recuerdas, Yulisa, hablábamos nosotros de la cobertura que está teniendo. De la cobertura y de la coyuntura, porque hay que agregar a ello el comunicado del Departamento de Estado, no lo olvidemos, de hace apenas unos días, en el que alerta a los ciudadanos norteamericanos sobre la peligrosidad de venir a la República Dominicana. Y si ahora un hecho concreto como este no tiene un desenlace justificativo, explicativo del proceso de investigación y un esclarecimiento, pues claramente tendremos una repercusión muy negativa a nivel internacional. Y a pesar de que la embajadora de los Estados Unidos ha dicho que no hay nada que temer para venir a República Dominicana, que aquí solo van a encontrar alegría, la desaparición de esta pareja como que hace un poco cuesta arriba mantener argumentos como estos. Qué pena, y ojalá que las autoridades puedan dar con su paradero lo antes posible, o que se tenga la información de si salieron entonces del país por otra vía. Pero a Estados Unidos, según dice su familia, no han regresado. Y esto sí que es una pena. La Universidad Abierta para Adultos, UAPA, va a dedicar al cantautor Manuel Jiménez la 12ª Feria del Libro y la Feria de Tecnología Educativa por sus aportes a la cultura y a la música. Esta feria se va a llevar a cabo desde el miércoles 10 al domingo 14 de abril en la sede de Santiago y en los registros de Santo Domingo y Nagua. Esa es la de la UAPA. La de la UAPA. Se llama Lectura y Cultura Digital para la Sostenibilidad Medioambiental. En otro orden, el Servicio de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos y la Patrulla Fronteriza detuvieron este martes a 2 personas luego de incautarles 807,2 kilos de cocaína, valorados en $18.5 millones, en una embarcación en Patillas, al sureste de la isla. Según detalló el Servicio de Inmigración Aduanal en su comunicado de prensa de hoy, una avioneta del CBP patrullaba la zona cuando avistó una embarcación de 27 pies de eslora aproximadamente a 26 millas náuticas al sureste de Puerto Rico. Y en la embarcación viajaban 2 personas quienes guardaban varios bultos. Ante la sospecha de los agentes que viajaban en la avioneta, alertaron a otro grupo de oficiales, quienes se movilizaron desde Fajardo al este hasta la embarcación sospechosa que ya se encontraba a 2 millas náuticas de Patillas y, oh sorpresa, los bultos estaban premiados.
El cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional ratificó este martes la prisión preventiva como medida de coerción al exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses OMSA, Manuel Rivas. Los abogados de Rivas solicitaron al tribunal que les revisara la medida de coerción y que la misma se le variara por presentación periódica. Sin embargo, el tribunal ratificó la misma prisión preventiva, quien estaba vinculado al señor Rivas a la muerte del catedrático Junior Ramírez, y ahora solo está siendo sometido por el Ministerio Público por los supuestos actos de corrupción en la OMSA que ocasionaron el asesinato de Ramírez. En esta nota que nos envía el Diario Digital de la Z, de cómo se utilizan las avionetas en el Servicio de Inmigración y Aduana de los Estados Unidos y la patrulla fronteriza para localizar droga. Miren qué forma tan efectiva. Ellos vieron una embarcación, simplemente les pareció sospechosa y ellos coordinaron para que estas personas fueran detenidas y requisados los bultos que llevaban. En República Dominicana aterriza cada 2 o 3 semanas una avioneta en la zona este y la dejan abandonada. Lo que te dice que lo que viene ahí, que por vale cierto, más que la avioneta. Correctamente, no agarran lo que trae la avioneta, no agarran quien maneja la avioneta o quienes manejan la avioneta o quienes reciben aquí lo que trajo la avioneta, quienes transportan lo que trajo la avioneta, y simplemente a nosotros nos queda un tucano que gastó gasolina y una avioneta en el suelo, quizá para que se la donen a alguien o para que la tengan que remodelar o para que hagamos una fogata con ella simplemente. Pero lo cierto es que ya las autoridades saben que tenemos un bombardeo permanente. Yo recuerdo años atrás cómo eso era un tema inclusive de ajuste político. Ustedes no recuerdan en el gobierno de Hipólito Mejía cómo decían que el país se estaba convirtiendo en un narcoestado. Lo decían los vinchos, y ahora ¿dónde están los vinchos que no dicen nada? Ya no se dice nada, y aquí aterriza cada semana y media una avioneta en la zona este, pero la comparación la hago para que ustedes vean como que ciertos niveles de eficiencia hay entre los estados un poco distintos, solo un poquito distintos, y cómo los equipos que se compran para el bombardeo y para la interceptación de las narconaves resultan ser tan efectivas. Y ojalá que a los tucanos, no sé, le saquemos un poco más de provecho. Cuando los tucanos vienen a llegar, ya lo que está en la avioneta vacía, se llevaron la droga. Y nadie sabe, y ustedes le van a decir a este país que nadie sabe de quién era la droga que traían y que nadie sabe cómo se movilizó esa droga. O sea que aquí los narcotraficantes andan cargando camiones o camionetas de droga y que nadie se da cuenta. Yo tengo hasta miedo, porque si aquí es posible que entre volando muy bajito por debajo de los radares, como ustedes quieran, avionetas cada cierto tiempo, y fíjense que tienen una presencia regular, donde nadie se da cuenta, generalmente en la misma zona, y aterriza una y después vuelve a aterriza la otra y la otra, 2 o 3 días solamente después, ¿significa que la vigilancia en esa zona no es efectiva? ¿O que alguien les avisa? O no sé, yo creo que nos vamos a tener que meter el dedo en la boca para poder quedarnos tranquilos con este tema. ¿Y de qué manera es que le van a seguir enseñando a la gente que aquí no están lloviendo las avionetas? Lo que no llueve droga, no, porque se la llevan. Y las dotaciones de la DNCD, de la policía y del ejército, que se supone que custodian las zonas o los territorios, que la policía sabe, la DNCD sabe y el ejército sabe que ahí se bombardea droga. Señores, pero yo estoy sorprendida. Cada vez que veo una avioneta abandonada, me siento como que nos estamos convirtiendo en Colombia. El gobierno de la tarde. Las 4:06 de la tarde, y regresamos al gobierno de la tarde, y ahora hablamos de Odebrecht. Muy buenas tardes, Jesús Vázquez, Chu. Buenas tardes, Eduardo. Buenas Es un honor para mí saludarte junto con ese formidable equipo. Aquí estamos Yulisa, don Andrés L. Mateo, José Luis Mendoza. Nos informan que usted acaba de salir de la audiencia preliminar. Sí, sí. ¿Qué tal todo? ¿Expectativas? Bueno, muy bien. Nosotros habíamos pedido que comparecieran a la audiencia preliminar
el representante del Ministerio Público, el Procurador General de la República y el director de Impuestos Internos. El honorable juez entendió que no era pertinente y en el día de hoy nosotros entonces le presentamos todos los elementos de prueba de que nuestra principal actividad económica ha sido la labor como productor. Perdóneme, Jesús, luego de que el magistrado rechazó, ¿ustedes recurrieron en oposición o lo dejaron así? No, recurrimos en oposición y él ratificó nuevamente la decisión. El rechazo, la decisión. ¿Y cuál fue la posición del Ministerio Público? Sí. ¿El Ministerio Público qué dijo? No, el Ministerio Público se sumó para que no comparecieran, entendiendo que no era necesario. Perfecto. Nosotros, nuestra base de defensa ha estado cifrada en la verdad, y lo que nosotros queremos cuando invitamos al Procurador de la República y al Director de Impuestos Internos era para que simplemente confirmaran la base probatoria de nosotros sobre nuestra actividad productiva. Y entonces, al no producirse, bueno, pues en el día de hoy nosotros se la mostramos al tribunal, se la aportamos al tribunal, toda nuestra oferta probatoria de las actividades que yo he hecho durante toda la vida, con todas las certificaciones, con la declaración de impuestos, con la clave para accesar a la Dirección General de Impuestos Internos, con todo lo que tiene que ver con la acusación. Porque recuérdense que en el caso mío, yo no estoy en las delaciones premiadas de Brasil, ni de Estados Unidos, ni de Suiza, ni de ninguna parte del mundo. Que a mí me han metido un expediente sin ninguna prueba. Y que la acusación se hace sobre la base de un supuesto enriquecimiento ilícito, tomando como base que yo solamente tenía como ingreso los salarios como senador. Okay. Y entonces yo tenía que demostrar al tribunal que antes de yo ser senador, yo era productor de arroz, de ganado, de coco, y eso es lo que hemos estado diciendo al tribunal. Y todo se puede confirmar en impuestos internos y en las empresas a las que yo normalmente hago transacciones comerciales de venta de ganado, de venta de leche, de venta de coco, de venta de arroz, y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo. Nosotros no tenemos nada que ocultar. Por eso hemos citado, quisimos que el procurador fuera, que el director de impuestos internos, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nosotros tenemos una vida diáfana, clara y transparente. Una pregunta en términos por lo menos procesales. ¿Cuál es el monto que se le acusa y cuál es el monto de sus ingresos netos? Es que la acusación no lo dice. Sí, lo que dicen es que hay un incremento porque en mi cuenta durante 23 años circularon 168 millones de pesos. Circularon. Sí, no es que a mí me dicen, no, usted fue sobornado con esto, usted recibió tanto de soborno. No la hay, no hay ninguna prueba. Si estamos ante un expediente sin base en lo que tiene que ver con nosotros, sí, porque lo que dio el trate con el expediente fue la delación premiada. En el caso mío no estoy en la delación premiada. O sea, tú no eres mencionado, Chu, ni nada. No soy mencionado en ninguna parte. Sí, no tengo nada que ocultar. Mi cuenta, no tengo compañía, no tengo empresa, no soy accionista de ninguna empresa. Y la vaca y el $1,000,000 de pesos que dice el Bueno, ministerio. pero eso no es una empresa, eso no es una compañía. Esos son personal. ¿Cómo te digo? Son asuntos personales. No es que yo tengo la empresa tal o la compañía tal. Chu, pero una cosa, ¿no piensa la barra de la defensa que al solicitar ustedes testigo a descargo en la figura del Procurador General y del Director de Impuestos Internos, le han dado motivos al juez para que entienda que ustedes necesitarían explicar esto quizás en un juicio de fondo y que esto se extienda? No, muy por el contrario. Nosotros lo ofertamos a ellos y 4 testigos más para demostrar que nosotros no tenemos nada que ocultar, que lo que queremos precisamente es que surja la verdad, es que la verdad fluya, es que no tenemos nada de que arrepentirnos, no tenemos nada que ocultar. Lo que le estamos diciendo es, mire, yo quiero, por eso pedimos que lo citaran, mire, para que puedan corroborar la declaración de jurada mía,
las declaraciones juradas de cada año de impuestos internos, para que podamos colaborar las operaciones que se han hecho con empresas conocidas que están registradas en impuestos internos. Si todo lo que nosotros hemos pedido es la transparencia, como el honorable Procurador de la República dijo en un discurso que yo solamente podía justificar los 20 millones de pesos que había ganado como senador, nosotros queríamos que él le aportara al tribunal, ¿verdad? Nosotros decirle, magistrado, le faltaron informaciones. Donde ustedes buscaron los títulos de propiedad míos, en esa misma dependencia de impuestos internos, están las declaraciones juradas de impuestos míos. Ahí están también las notificaciones que tienen impuestos internos de las operaciones comerciales que se hacen con productos que yo vendo. Era para eso, no era para más nada. Nosotros no, en esto, no tenemos nada particular con nadie, ni nos interesa agredir a nadie. Nosotros somos los que hemos sido agredidos, nuestro nombre, nuestro honor, nuestra dignidad, toda una vida trabajando, dando ejemplo de vida a una sociedad. ¿Por qué con el caso mío se ha manifestado prácticamente toda la sociedad de María Trinidad Sánchez, de todos los partidos políticos y una parte importante de la sociedad dominicana? Porque conocen a uno y saben quién es uno, la vida que yo llevo, mi fuente de trabajo, mi fuente de ingresos que viene de toda la vida. Entonces, nosotros lo que hemos querido y lo que queremos es que surja la verdad. Nosotros lo que queremos es que el país sepa que todos los políticos no somos ladrones, que no somos delincuentes, que aquí hay gente que hemos ido a la actividad política a servir al país. Por eso yo puedo decirle al país hoy que los planes de transparencia más importantes que se hicieron en el Senado fueron encaminados por mí como presidente del Senado. Yo fui que instalé en el Senado de la República un estudio de grabación para transmitir en vivo las sesiones del Senado. Yo fui que me quité el poder de ser quien hiciera la agenda del Senado para que lo hicieran los voceros de los bloques y el bufete directivo. Fuimos nosotros que presentamos el código de ética del legislador. Fuimos nosotros que un proyecto de ley sometido por José Tomás Pérez, que establecía la ley de libre acceso a la información pública, fue empujada por nosotros, porque era él solo senador. Sí, en materia de transparencia, creo que mi gestión de un año hizo grandes aportes para la transparencia en la labor legislativa en el Congreso Nacional. Entonces, es a mí. ¿Por qué? Porque yo hago oposición. Porque yo no me vendo. Simplemente. Chu, entonces usted mantiene el argumento de que es persecución política su inclusión en el expediente de Odebrecht. No, yo lo que estoy diciendo, Yulisa, mira, todo lo que se me imputa a mí hoy, lo tenía el Ministerio Público cuando hizo la imputación de los primeros 14. ¿Y por qué no me imputaron a mí? Porque no tenían pruebas suficientes. Porque no había pruebas, porque no hay pruebas. ¿Y entonces por qué me meten a mí después entonces? Simplemente, esa es la pregunta. Si yo no estoy en las delaciones premiadas, y lo que da el traste con la investigación y con los expedientes son las delaciones premiadas, ¿por qué me meten a mí? Pero no hay ningún fundamento, Chu. Ellos no tienen alguna referencia, por ejemplo, un cheque, algún vinculación, contacto, llamada, correo. De contacto, algún comercio que tú hiciste con Rondón o con alguien, qué sé yo. No, mire, don Andrés, mire, no hay nada que me incrimine. El Ministerio Público tiene toda la información de las operaciones que yo he hecho de venta de ganado a diferentes personas y empresas. Sí, yo le vendo ganado a diferentes empresas que se lo vendo ya terminado, al matadero, y lo he vendido durante muchos años, y le he vendido ganado a diferentes personas y empresas. Yo no tengo nada que ocultar. Yo he vivido una vida transparente, una vida digna, una vida que todo el que me conoce a mí sabe quién soy yo y de dónde yo vengo y quiénes son mi familia. Sí, yo no tengo nada que ocultar en mi vida. Por eso yo actúo y sigo actuando como he actuado toda mi vida. Ya usted era el último por postular en esta fase preliminar del caso Odebrecht, o sea que se supone o se entiende que luego que esto avance, bueno, pues el mismo juez dirá si esto continúa o aquí se detiene. ¿El magistrado dio fecha de lectura del auto de la audiencia preliminar? No, mañana continuamos nosotros. Okay. Vamos a seguir aportando pruebas al tribunal. Hoy avanzamos bastante y ya en los próximos días, nos quedan a nosotros 3 días todavía para terminar nuestro medio de defensa. Al final yo pienso que voy a intervenir, ¿verdad?, para dar a conocer todas estas cosas en lo que tiene que ver conmigo, y entonces viene la réplica, parte del Ministerio Público, si finalmente decide que haya réplica, y la contrarréplica a los abogados, y entonces
el honorable magistrado tendrá, se tomará el tiempo, no sé qué tiempo sería, para entonces emitir la sentencia de si hay validez en la prueba que se ha presentado para que haya mérito para ir a un juicio de fondo. Gracias al señor Chu Vázquez, ex senador por la República, miembro del Partido Revolucionario Moderno y quien está involucrado en el caso Odebrecht por las imputaciones que hace el Ministerio Público. Chu, suerte. Gracias, Yulisa. Gracias a don André, mi amigo Eduardo y a todos ustedes. A usted, bye bye. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, iniciamos con los comentarios individuales y el primero es de don Andrés L. Mateo. Muchísimas gracias. El Ayuntamiento del Distrito Nacional ha anunciado que está acelerando los trabajos de remodelación del monumento a Fray de Montesinos, que como todos ustedes saben, donaron los mexicanos como un testimonio de que en la República Dominicana, en lo que era entonces un territorio colonial, se dio el primer grito en defensa de los derechos humanos, el derecho de gente, tal y como se conoce, que se da justamente en el seno de la visión que de la empresa de la conquista, de la empresa de la colonización, tenían los dominicos y su idea de lo que constituía el nuevo mundo en lo que tiene que ver con la esencia de la condición humana, de lo que se llama la condición humana, porque muchas personas en esa etapa casi moderna, pero en la que había un arrastre enorme de los recodos del feudalismo, el concepto de gente era un concepto restringido, estaba solo remitido a determinados estratos de la nobleza y en el caso concreto del mundo precolombino, la concepción que se tenía de estos precolombinos era que no eran propiamente gente. Y el grito de Montesinos originó, con las interrogantes famosas que tiene ese discurso, que la nobleza colonial ya mirara hacia el precolombino que encontró en estas tierras, no como una cosa, sino como un ser humano, como un verdadero ser humano. Ese monumento tiene mucho significado y ha tenido tanto, pero tantos obstáculos en la República Dominicana que, pese a la dimensión del hecho histórico a que refiere, y pese a la dimensión de la propia escultura, es una escultura gigantesca que mira hacia el infinito y esparce lo que simbólicamente es el sermón de Adviento, ese sermón de Adviento que capitaneó el padre Montesinos. Ese monumento está siendo remodelado finalmente por el Ayuntamiento del Distrito Nacional, que aprobó una partida de 18 millones de pesos para el asfaltado interno, externo, y que ha levantado toda una infraestructura tratando de recuperar un monumento que tiene un gran sentido respecto de la historia y que aporta mucho a la importancia y a la trascendencia histórica de la ciudad. Está en relación con los fundamentos incluso de referencialidad culturológica que esta primada de América, que esta ciudad fundacional del continente hispanoamericano tiene como parte de su reserva histórica. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para llamar la atención del ayuntamiento respecto de dos construcciones más del Estado dominicano que han sido completamente abandonadas y que da vergüenza que una ciudad como la ciudad de Santo Domingo las mantenga en las condiciones en las que estas obras, estos parques están en este momento. Yo me refiero, por ejemplo, al parque al Boulevard de la 27 de Febrero,
que se inauguró el 29 de marzo del año 1999, a un costo de 68 millones de pesos. Reunió una enorme cantidad de obras de artes y alrededor de la administración de este parque, con un programa que se preestableció, se organizó una gobernación que todavía en la actualidad tiene asignado un presupuesto que desangra al Estado Dominicano. Hay estructuras presupuestarias dentro del Estado Dominicano que se usan ahora, yo me imagino que como tarjetas para que algunos empleados del gobierno de turno o del cabildo de la ciudad cobre y se pueda defender un político, cualquier persona. El hecho es que ese bulevar está arrabalizado por completo. Fue el bulevar del absurdo, la expresión práctica de las malas decisiones de gobierno que tenemos en la República Dominicana, porque desde que se comenzó a construir ese bulevar sobre el túnel que se erigió en la 27, que se sumergió en la 27 de febrero, desde que se comenzó a construir ese bulevar, que incluso alguna gente lo llegó a comparar con el de Cataluña, con esa zona bellísima que en Cataluña es centro del turismo y que tiene una enorme actividad social en lo que respecta al desenvolvimiento de la ciudad en Cataluña. Pero se sabía que al ser un parque estrechísimo que estaba colocado entre dos vías de altísima circulación de vehículos, eso no iba a progresar ni iba a tener ningún tipo de desenvolvimiento progresivo que permitiera convertirlo, como por ejemplo el parque famoso, el bulevar famoso de Cataluña, que fue con el que se comparó cuando se anunció la construcción de este bulevar. Ahora es una ruina. Quien pasa por la 27, lo que ve allí es una deplorable, muy deplorable ruina de la sinrazón y de la inversión absurda que caracteriza los criterios de prioridad, que son en nuestro país sencillamente penoso y catastrófico. Ese bulevar, el ayuntamiento también debía enfrentar su recuperación, tal vez no para actividades sociales, porque era algo inconcebible dada la situación en la que está prisionero ese bulevar por la circulación de la 27 de febrero, que es muy alta, y porque está colocado en el mismo centro de una de las vías, digamos, de mayor circulación de la capital. Es una ruina deplorable lo que ahora es el bulevar de la 27 de febrero. Y el otro caso, que quiero ligarlo al de la remodelación de Montesinos, es el Parque Ambiental de la Núñez de Cáceres. En marzo del año 2007 se inauguró ese Parque Ambiental de la Núñez de Cáceres con un monto de gasto de 348 millones de pesos. Ese parque, que es un parque ambiental, de acuerdo a cómo se definió, se construyó donde había una laguna proverbial que todos conocíamos, pestilente, que pasábamos por ahí y la gente se tapaba la nariz. Pero en poco tiempo, en muy poco tiempo, ese parque volvió a ser una laguna pestilente, que es lo que es en este momento. Lo construyó el ingeniero Richard Martínez, que en esa época era el director de la CAS, y lo ponderó delante del presidente Leonel Fernández cuando se lo entregó como un parque que resolvía problemas ambientales, problemas sanitarios, como un parque que iba a permitir una ambientación
pero tan reconfortante en la zona de la Núñez de Cáceres, que él mismo pronosticaba en ese discurso inaugural que la Núñez de Cáceres se iba a convertir en uno de los centros comerciales de mayor importancia, porque ahí a ese parque iban a ir a desembocar una enorme cantidad de personas. Hoy, ese parque es también una ruina. Pese a que esa inversión se hizo alegando todo lo que yo acabo de decir, que la Núñez de Cáceres iba a convertirse en un modelo y que estaba todo resuelto desde el punto de vista técnico, que había una solución medioambiental, una solución sanitaria y que la inversión valía la pena. Incluso se llegó a hablar de que desde el punto de vista de la amortiguación que significaba la construcción de ese parque respecto de recursos medioambientales y sanitarios, equivalía a más de 200 millones de dólares la recuperación que iba a significar como vía comercial para la Núñez de Cáceres el parque mencionado. Hoy volvió a ser una laguna pestilente, está cerrado, allí duermen personas, defecan otras, allí hay una verdadera pestilencia y es una ruina también una inversión considerable como esa. Este es el país del absurdo. Muchas veces cito a Ulises Francisco Cespallá y no me cansaré de citarlo. Nosotros hemos vivido exiliados de la razón. Una característica fundamental es esa. Quienes nos gobiernan nos han gobernado con un grado de irresponsabilidad social tan grande que llegan al estropicio de la demencia estructural, porque un presidente, un síndico que invierte en obras monumentales como estas, como la de Fray de Montesinos, como el Parque Medioambiental de la Núñez de Cáceres, o como el Boulevard de la 27 de febrero, y después lo dejan abandonado en medio de la ciudad, en plena ciudad, es simplemente la expresión más concreta de que nosotros no vivimos en un país, sino en una verdadera caricatura de país. El gobierno de la tarde. Las 4:33 de la tarde, regresamos al gobierno de la tarde y es momento del comentario de Eduardo Núñez. Muchísimas gracias, Yulisa. Muy buenas tardes a todos nuevamente. El tema obligatorio que concita a cualquier abogado en estos días es definitivamente la selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y el nombramiento del nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia. En mi comentario de hoy, mi intención es hacer un balance de lo bueno y lo malo de esta selección y qué nos queda. Lo primero que yo deseo señalar es el tema de la equidad de género. En diversas ocasiones aquí hemos discutido y yo mismo he mencionado lo siguiente. La mayor parte de la población dominicana es femenina. La mayor parte de la población cualificada dominicana es femenina. Las mujeres están mejor preparadas. Y sin embargo, son las mujeres quienes ocupan menos puestos cualificados. Esta situación se reproduce o se replica en la nueva selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. De 17 jueces, solo 4 son mujeres. Y aunque en la Suprema Corte de Justicia no existe una cuota de género reservada, la paridad, la equidad, la igualdad en el acceso a las oportunidades y en el acceso a los cargos públicos es uno de los valores que nuestra Constitución reconoce. ¿Qué pasa para que se entienda de una manera más sencilla? Quien vio las 76 entrevistas pudo percatarse de algo. Las mejores exposiciones, de manera general, fueron las de las mujeres. Sin embargo, y sobre todo teniendo en cuenta que ese era el baremo, las mujeres fueron quienes menos fueron seleccionadas. Entonces, el primer punto a recordar es el tema de la equidad de género. Se le quedó al Consejo Nacional de la Magistratura. El segundo punto, para que estemos claros, la expresión de que todos esos jueces representan al danilismo es incorrecta y es injusta.
de las 76 entrevistas que se produjeron, está representado lo mejor y lo peor del Poder Judicial dominicano. A eso no se le puede escapar a nadie. Y doy algunos casos puntuales. La magistrada Nancy Salcedo, a quien no conozco, frente a quien nunca he postulado, para quien no lo sabe, es la persona, hombre o mujer, o una de las personas, hombre o mujer, con más tiempo de servicio en una corte de apelación. El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, dijo una afirmación que hay que tomar en cuenta. Dice Jorge Subero Isa: cuando yo llegué, yo encontré a Nancy Salcedo en una corte de apelación. Él llegó en el 1997. Cuando me fui en el año 2011, yo dejé a Nancy Salcedo en una corte de apelación. Independientemente de lo que usted crea, independientemente de lo que usted opina, y lo digo sin conocerla, institucionalmente y en función de carrera, esa es una magistrada que le tocaba. Punto. Otros ejemplos: el magistrado Samuel Arias Arseno, el magistrado Justiniano Montero, el magistrado Anselmo Bello, el magistrado Vázquez Goico. A estos sí los conozco, pero debo decir algo: todos son personas con aproximadamente 2 décadas, es decir, 20 años de servicio en el Poder Judicial o más. Número 1. Número 2. Todos se presentaron ante el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo menos en 3 ocasiones en los últimos años. ¿Qué sucede? Que de aquí a la anterior selección de hace 5 o 6 meses se volvieron danilistas. Por favor, señores, hay que ser sensato. Y el morbo no puede... son de carrera. Y son de carrera. El morbo no puede vender cualquier cosa. ¿Quiere decir esto que yo pretendo una defensa ciega o irreflexiva de la selección, que me encuentro totalmente conforme? No. Naturalmente, dentro de las elecciones hay ausencias lamentables. ¿Como cuáles? La del magistrado Ramón Horacio, que va a cumplir 70 años y se merecía ser juez de la Suprema Corte de Justicia. La del magistrado Julio César Cano Alfau, que es el presidente actual de la Corte de Apelación Penal del Distrito, creo que con más años de servicio en el Poder Judicial que cualquier persona que en la actualidad sea juez de la Suprema Corte de Justicia. Desde que yo estaba en el bachillerato, Cano Alfau. Y desde que yo entré a la licenciatura de Derecho, ya el magistrado Julio Cano Alfau era juez de Corte de Apelación. En adición al magistrado Ramón Horacio y el magistrado Julio César Cano Alfau, lamento mucho la ausencia, por ejemplo, de la magistrada Isis Muñiz o del magistrado Modesto Martínez, quienes conectaron. Se fue de las mejores entrevistadas. Tal vez no fueron quienes mejor conectaron con el Consejo porque dijeron demasiadas verdades, pero sí fueron los que mejor conectaron con la sociedad. La magistrada Isis y el magistrado Modesto conectó con el ciudadano, conectó inclusive con los abogados y sobre todo conectaron con jueces. En balance, la selección fue buena, pero ni más ni menos, y siempre estará manchada por un Consejo Nacional de la Magistratura que violó la Constitución, que violó su propio reglamento y se prestó para circunstancias que no debían de presentarse en ese órgano, como bien lo recuerda el binomio Miriam Germán Odebrecht o el binomio Julio Aníbal Suárez y la Soldan Corporation. La imagen de la Suprema Corte de Justicia, ciertamente en los últimos años, en los últimos 7 años, ha sufrido un progresivo deterioro. Este progresivo deterioro, y es para que esto no se reproduzca en el futuro, se debió sobre todo a que como muchos jueces intentaban reelegirse o ascender, se prestaron o se pusieron muy cómodos para las intenciones del poder y permitieron que se manifestaran obscenidades como los traslados injustificados o los traslados preferentes, como bien nos recuerda el caso, por ejemplo, de la magistrada Elka Reyes Olivo. Se le achaca a la última gestión de la Suprema Corte de Justicia destruir algunos de los tímidos alcances que habíamos obtenido con la gestión del magistrado Jorge Subero Isa, sobre todo el irrespeto constante al escalafón judicial
y a la carrera. Estos se volvieron normas. Y muchos magistrados ascendieron por cuestiones de preferencias o por simplemente no ser contrario al presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia. Muchos ascensos se produjeron sin importar edad, sin importar años de servicio en el Poder Judicial o la jurisdicción a la que pertenecía el juez. Estos años también se vieron marcados por el rumor de que la cabeza del Poder Judicial podría tener vinculación en casos específicos o en casos que vinculaban a sus antiguos clientes, porque hay una realidad que no se puede borrar, y es que era una persona de un gran ejercicio y de un ejercicio muy activo. No obstante, estas son circunstancias que, dada la nueva selección, no deben de reproducirse, sobre todo porque el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia no es una persona que venga del ejercicio constante de abogado. La gran pregunta circundante, no obstante, y la gran pregunta circundante en cuanto al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia es si entre tantos candidatos idóneos, un político con una vinculación partidaria tan pronunciada, tan intensa, era la mejor elección. De entrada, en apariencias y siendo prudente, hay que señalar que definitivamente no. Pues, y esto lo digo y hay que tenerlo muy en cuenta, para guardar el mínimo de coherencia, sobre todo en lo que yo he venido diciendo aquí, el candidato ideal para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia habría sido un juez de carrera. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, esto es algo que es cierto, no ejerce grandes funciones jurisdiccionales. El actual presidente de la Suprema Corte de Justicia ha demostrado ser un excelente gerente en las instituciones que ha dirigido. Eso también es cierto. Tiene una gran hoja de vida profesional como ministro. Eso también es cierto, es una verdad indiscutible. Pero hay algo que hay que tener en cuenta y es lo siguiente, y esto es lo más importante. Las habilidades que se necesitan para dirigir el servicio de administración de justicia son abismalmente distintas a las que se necesitan para administrar un ministerio. Esto es algo que también es cierto y es algo que hay que tener en cuenta. De la presidencia del Luis Henry Molina podemos esperar sin lugar a dudas una modernización tecnológica y una gran digitalización. Pero hay que tener también mucho cuidado con esto, porque aún no existe la máquina que pueda mejorar la calidad de una sentencia. Igualmente, expreso mi preocupación por los derechos de los jueces a lo interno del Poder Judicial, que es uno de los elementos que marcó el deterioro en la gestión pasada. Finalmente, a pesar de estas denuncias y preocupaciones, entiendo que en general y a nivel de jueces se cuenta con una excelente Suprema Corte de Justicia, con personas que, si son fieles a su conciencia y el poder político lo permite, pueden construir eso que la sociedad dominicana tanto anhela, que es una justicia justa, una justicia hasta cierto punto predecible, una justicia que responda al Estado de Derecho que todos deseamos. Y sobre todo resguardar eso en una sociedad que, si hoy no es plenamente justa, tiene en su seno y configuración jurídica la posibilidad de llegar a serlo. El verdadero reto del presidente Luis Henry Molina no reside... El gobierno de la tarde. Son las 4:46 en el gobierno de la tarde. Tenemos una adenda para Eduardo Núñez. Francis siempre es cruel conmigo en el tiempo. Es el sistema que se la lleve, la pausa automática. Solamente me faltaba decir algo que yo considero muy importante y es algo que debemos salvar, sobre todo en la discusión en torno al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que sin lugar a dudas es una persona capaz. Pero hay que recordar esto: el verdadero reto de Luis Henry Molina no reside en demostrar que es un buen gerente, sino en demostrarle a la sociedad que tiene la capacidad de anteponer los intereses de la justicia a los intereses del partido, que su vinculación partidaria no va a afectar en forma alguna al Poder Judicial ni a la Administración de Justicia. De que el señor Henry Molina y los nuevos integrantes que conforman la Suprema Corte de Justicia, porque nueva no es,
pueden brindarnos una administración de justicia de lujo. A mí no me cabe la menor duda. Yo solo espero que se encuentren en la disposición y con el apoyo político para hacerlo. José Luis. José Luis Mendoza. ¿Vamos primero con nosotros o tenemos? Bueno, perfecto. Llegamos a esta etapa del año y siempre se nos van pasando los temas, ¿verdad? Un tema va tapando otro y va pues supeditándose de una, como digo yo, de un problema a otro la atención de la gente. Es posible que haya pasado desapercibido que el Fondo Monetario Internacional, esta agencia enorme que existe hace muchos años y que fue hija de las circunstancias posteriores a la Segunda Guerra Mundial, acuerdos de Bretton Woods y demás, que en un mundo ideal, entiendo, no deberían existir, pero que en el mundo real, lejos de lo ideal, se convirtió en la agencia de préstamo a los estados por excelencia, exigiendo siempre ciertas condiciones que en la inmensa mayoría de los casos se incumplen. Hoy por hoy ya no es la depositaria de las necesidades de endeudamiento de la mayoría de los estados. La generación de otros mecanismos, esencialmente los bonos de deuda, se han convertido en la mayor facilidad para adquirir fondos frescos y sobre todo con menos exigencia, menos formalidades. Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y otras agencias que anteriormente facilitaban fondos para los estados suplir ciertas necesidades y generar deuda, exigían, por lo menos de la boca para afuera, que las deudas se justificaran en proyectos. Usted por lo menos tenía que tomarse la molestia de diseñar los proyectos y mal que bien convencer a unos técnicos de que los iba a llevar a cabo. Por eso, la mayor parte del endeudamiento, hasta todavía de entrada esta década 2000-2010, se tomaban con el Fondo Monetario Internacional o con el Banco Interamericano de Desarrollo o con organismos similares sobre la base de hidroeléctricas, puentes, proyectos de carreteras, proyectos de infraestructura en general, programas de asistencia a segmentos de la sociedad que eran vulnerables, etcétera, etcétera. La historia está ahí. La mayor parte de ese dinero llegó a las arcas del Estado. Se hizo el uso que hemos temido siempre, de desviación y de no implementación de esos programas. Y peor todavía, una de las pocas cosas que podría decirse era positiva de las negociaciones con estas instituciones, en el caso del fondo esencialmente, es que el fondo colocaba unas condiciones y las mismas eran vinculantes. Es decir, usted estaba obligado a carabina a, recibiendo unos fondos en los acuerdos stand-by o los otros tipos de acuerdos, disminuir el gasto público, entre eso hacer grandes sacrificios, sobre todo en materia del gasto social, que se presta mucho para el clientelismo, que se presta mucho para que, como todos sabemos hacer, al recipiente de esa ayuda, convertirlo en sujeto político, agradecido y endeudado con el faraón que le otorga esa ayuda. Estas camisas de fuerza se podrían comprobar en la famosa crisis del 84, la famosa poblada, del producto, entre otras cosas, de una negociación donde hubo que liberalizar una serie de precios que hasta ese entonces tenían un enorme componente de economía planificada, centralizada. Esa liberalización abrupta, sin ningún tipo de elementos graduales, se da y provoca, entre otras cosas, las protestas del 84. Lo mismo ocurre 5 años después en Venezuela, la Venezuela de un Carlos Andrés Pérez, que gobernaba por segunda vez su país, pero no lo hacía en las condiciones que gobernó la primera vez, y donde las condiciones de choque fueron muy fuertes también para la economía de los menos poseídos, y se dio el Caracazo de 1989 con una cantidad de muertes que todavía no hay cifra que se dé por cierta, puesto que la mayor parte de los cálculos tienden a ser muy benignos. El Fondo Monetario, de todos modos, continúa siendo un organismo que, por su incidencia, por la cantidad de data que sus técnicos manejan, por la calidad muchas veces de esos informes que son muy tomados en cuenta por las agencias de riesgo, les rebaja el pronóstico de crecimiento a la República Dominicana. Lo reduce. Lo hace con América Latina, donde baja a un 1.4, y donde, por cierto, ese mismo porcentaje de 1.4, pero ahora aplicado al índice de precios al consumidor, dice que se va a elevar al terminar el año 2019. Originalmente, la economía dominicana estaba proyectada a crecer un 5.5. Hoy el Fondo Monetario dice que hay un ajuste a un 5.1. Sigue siendo crecimiento, es cierto. Sigue siendo una cifra
que impresiona, sobre todo para una economía que hasta hace 20, 25 años tenía un tamaño cercano a la mitad del Producto Interno Bruto que genera hoy, pero que para los fines llama la atención, porque incluso si damos por bueno y válido el cálculo macroeconómico oficial y el de otros sectores en nuestro país, eso quiere decir que incluso utilizando las fórmulas que hasta ahora se usan y que de muchas de ellas desconfiamos, en tanto una parte de ese crecimiento no nos parece orgánico, en tanto una parte de ese crecimiento se basa sustancialmente en una economía de consumo, lo cual no tiene nada de malo en el sentido de que todos consumimos y es bueno que la gente satisfaga sus necesidades. El problema está en cuánto de ese componente obedece a producción, obedece a generar las condiciones para que sectores primarios, secundarios y terciarios de economía, esto es, materias primas, industrias y servicios, puedan seguir ensanchándose, creciendo y seguir absorbiendo una buena parte de ese ejército laboral activo que va saliendo de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestros centros de enseñanza técnico profesional, que puede incentivar a los que todavía no han llegado allí a ir buscando su futuro, a ir entendiendo que su plan de vida está ciertamente en integrarse a través del trabajo. Si se ralentiza la actividad económica, no va a haber excusas. Hoy por hoy, el crecimiento es un mantra que se repite, aun cuando se acepta tímidamente que la redistribución no es la idónea, que se tiene que revertir el proceso de que una buena parte de ese crecimiento quede en las mismas manos. Y fíjense que quien les habla no cree, nunca he creído, y lo he dicho públicamente, me hago responsable de hecho de hacerlo así, nunca he creído en el discurso igualitario por excelencia. No es lo mismo igualdad que igualitarismo. La igualdad es de oportunidades. No existe la posibilidad de que se iguale por norma ni por ley el resultado que todos generemos en nuestra participación en economía. Es imposible. Jamás va a ser igual el resultado para el que arriesgó capital y contrató personal que para ese personal contratado, que va a percibir unos salarios, que puede percibir unos bonos de acuerdo a los resultados, que etcétera, etcétera. Que tiene unas garantías de que 15 y 30 cobran aunque la empresa tenga números rojos. Es decir, hay unas diferencias. Por eso yo insisto, no es igual, no podemos equiparar igualdad a igualitarismo, mucho menos hablando de economía. Ahora, lo que sí está claro es que si hay una ralentización de la economía y existen razones internacionales para que las haya, eso no tengo usted ninguna duda, existen razones implícitas para el manejo de nuestra economía hacia lo interno, también para que esto ocurra. Y mucho de ello tiene que ver en a dónde van a parar buena parte de las riquezas públicas en forma de impuestos, en ese enorme gasto público del cual un 75% es gasto corriente, le hace nómina, y el cual está compuesto también cada año, insistimos en el presupuesto ley del país, por una enorme capacidad de deuda. El Estado es deficitario, cada vez lo es más, cubre ese déficit con deuda, usted lo paga a través de una reforma fiscal semanal que se llama los precios de los combustibles y de otros comportamientos habituales del Estado para cargarle el dado al que produce. Recuerde que el impuesto es, entre otras cosas, una especie de multa al que triunfa, al que produce, al que le va bien y al que genera riqueza. El Fondo Monetario Internacional lo que diga ciertamente tiene que tomarse con un granito de sal, no es palabra de Dios, pero que quede claro que el Fondo Monetario Internacional no es ni PRDista, ni PLDista, ni es de izquierdas, ni de derechas para los fines de la economía dominicana por lo menos. Que tomemos ese semáforo, esa señal, como un punto de que algunas cosas tienen que cambiar. Por si acaso todas las razones implícitas que hay en el comportamiento hacia lo interno de nuestra economía no son suficientes. Si solamente le vamos a tener miedo, si solamente vamos a tomar en cuenta lo que dicen esos organismos del exterior que tanto se citan cuando hablamos de fundamentar el término del crecimiento, bueno, pues hagámosle caso a esa ralentización que prevé el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de nuestra economía. Tomemos en cuenta lo que puede ocurrir con el turismo si se sigue empeorando el clima de seguridad pública. Ahorita mencionamos el caso de la pareja estadounidense, pero hay muchos otros más que puede cualquiera que acceda a un buscador y que pretenda venir a nuestro país de vacaciones, y que yo espero que obviamente siga creciendo el turismo, no soy de los que va jamás a complotar contra eso, pero recuerde que la imagen de un país se construye sobre la realidad, no sobre deseos. El mejor eslogan no hace un país un gran destino, de inversión ni de turismo, lo hace la realidad, el Estado de Derecho, la posibilidad de que el habitante, tanto nativo como el visitante, esté cubierto por esto. Así que atención a esto, porque podría nuestra economía estar dando ciertas señales de cansancio en cuanto al modelo, que yo creo que hace rato algunos hemos visto, pero nos llaman pesimistas. Otros no quieren ver, se hacen llamar optimistas. Al final se trata muchas veces de querer convertir en realidad lo que emocionalmente nos es satisfactorio. El gobierno de la tarde.